Saludos, videotutorial número 6 de usar PowerPoint es muy fácil. Vamos a ver en este videotutorial cómo cambiar la apariencia de las diapositivas. Cuando construimos nuestras presentaciones podemos necesitar hacer cambios en la apariencia de las diapositivas, tales como puede ser modificar el fondo o añadir textos de cabeceras o pies. PowerPoint nos ofrece una variedad de modos para personalizar la apariencia global de las diapositivas. Podemos alterar el esquema global de las diapositivas, por ejemplo, e incluso elegir de un grupo de esquemas precoordinados especialmente preparados para colores profesionales. Podemos también personalizar fondos de diapositivas asignándole colores sólidos, patrones o texturas. Podemos incluso convertir una imagen en un fondo de una diapositiva. Cuando hacemos cambios en la apariencia de nuestras diapositivas, debemos asegurarnos de que el fondo no entra en conflicto con el texto del mensaje. Podemos necesitar hacer ajustes en las fuentes de texto, tamaños o estilos para asegurarnos de que el texto de las diapositivas se mantiene legible, sea fácil de entender. Aquí vemos el enlace para acceder a la combinación de colores, que son colores prediseñados que simplemente con un clic podemos aplicar directamente a la diapositiva. Como vemos, combina ya con colores que den un buen efecto a la diapositiva, fondo, viñetas, formas, simplemente pulsando sobre cada uno, como vemos ya se añade. Después, como ya vimos en anteriores casos, podríamos cambiar el color de la letra o cualquiera de las otras características, pero de este modo tenemos un grupo ya predefinido, como aquí vemos, con todas las características aplicadas, que luego podemos personalizar. Empezamos viendo cómo podemos cambiar el estilo de una diapositiva. Como ya aprendimos en el videotutorial número 2, podemos usar un estilo de plantilla para añadir color y fondo a las presentaciones. Un estilo de plantilla es simplemente un esquema de color, un estilo de fuente y un fondo preformateados que añadimos a una presentación. Podemos usar el panel de estilo de diapositivas para probar entre distintos estilos de diapositiva. Para aplicar un nuevo estilo a una diapositiva en concreto, lo primero tenemos que seleccionar la diapositiva a la que queremos aplicar ese estilo. Una vez seleccionada la diapositiva, buscamos el estilo que queremos aplicarle en el panel de tareas, en estilo de la diapositiva, y cuando tengamos seleccionado un estilo, pulsamos con el botón derecho encima y aquí donde pone aplicar a las diapositivas seleccionadas. En este caso es una sola, podrían ser más, y pulsando vemos cómo se aplica el estilo a esta diapositiva. Sin embargo, no lo hace al resto, que mantiene el estilo que tenía antes. Si queremos aplicar el estilo a más de una diapositiva, tenemos que seleccionar una y las que queremos después seleccionar pulsando la tecla control. De este modo, como vemos, podemos seleccionar varias que no tienen por qué ser continuas. Podrían estar separadas, por ejemplo, seleccionar esta y no la del medio. Y una vez seleccionadas, hacemos como antes, buscamos el estilo que queremos aplicar, pulsamos el botón derecho encima y aplicar a las diapositivas seleccionadas. Vemos como inmediatamente las dos diapositivas que estaban seleccionadas cambian para adaptarse al nuevo estilo. Recuerda que para todo lo relacionado con el trabajo con el panel de tareas puedes verlo en el primer video tutorial del curso. Si quisiéramos aplicar un nuevo estilo a todas las diapositivas, pues como veíamos, seleccionamos primero la diapositiva, pulsamos con el botón derecho encima y pulsamos sobre aplicar a todas las diapositivas, con lo cual vemos como ahora todas tienen este nuevo estilo de diapositiva ya incluido. Un consejo o sugerencia: como norma general, no es una buena idea mezclar demasiados estilos en una presentación. Ver demasiados fondos de diapositivas puede resultar irritante para la audiencia en las presentaciones. La norma general es mantener un mismo patrón de estilo a lo largo de toda la presentación, como vemos en este ejemplo, aunque también ya se sabe que las normas están para romperse, sobre todo en el terreno creativo.
Si los diseños, los estilos de diapositiva que incorpora tu PowerPoint no te convencen y no quieres crearlos por tu cuenta, puedes acudir a más diseños desde la página de Office Online, donde, por ejemplo, en este caso tengo instalados bastantes más de los que vienen por defecto con el programa, y algunos de ellos, como este mismo que estamos viendo, realmente muy conseguidos. Simplemente tienes que estar conectado a internet y pulsando sobre plantilla de diseño de Microsoft, allí puedes conseguir más diseños de plantilla. También cuando instalas, puede ser que quede en el CD-ROM, si instalas desde un CD, quede en plantillas sin instalar, y también podrías hacerlo en ese caso si ese fuera. Continuamos viendo cómo podemos cambiar el esquema de color de una diapositiva. Puede ser que nos interese mantener un solo estilo de diapositiva, pero podemos destacar los fondos cambiando el esquema de color de esa diapositiva. A diferencia de las plantillas de estilo que vimos hace un momento, en las cuales pueden usar también imágenes, textos o texturas, los esquemas de color son conjuntos de colores profesionalmente coordinados, en el que cada esquema de color incluye un color de fondo, un color de texto, colores de líneas, colores de sombras, colores de relleno. Para cambiar el esquema de color de una diapositiva, empezamos por seleccionarla y por seleccionar el panel, estilo de la diapositiva, combinación de colores, en el panel de tareas. Y aquí tenemos las distintas combinaciones de colores a aplicar a esta diapositiva en concreto. Pulsamos con el botón derecho como antes y aplicar a la diapositiva seleccionada, para que lo aplique solo a esta diapositiva, o podríamos tener seleccionadas más de una. Pulsamos y vemos cómo, manteniendo el estilo de la diapositiva, cambian sin embargo los colores con respecto a la otra diapositiva. Si quisiéramos aplicarlo a varias, como hicimos antes, en este caso ahora se lo aplicó a todas el otro, si simplemente pulsamos vemos cómo nos lo aplica. Si quisiéramos aplicárselo a varias, con el control como antes pulsado, y ahora botón derecho, aplicar las diapositivas seleccionadas, y vemos como en este caso estas tres que estaban seleccionadas son las que cambian el esquema de colores en este caso, mientras que en las otras se mantiene el que tenía. Si queremos ver un tamaño más grande para ver cuál es el diseño de esquema de colores, pulsando aquí mostrar vistas previas grandes, vemos cómo aumenta el tamaño, lo que nos permite ver mejor ese esquema de colores aplicado a nuestra diapositiva. Además del estilo de las diapositivas y del esquema de colores, podemos también controlar la apariencia de las diapositivas configurando sus propios fondos de diapositiva. Por ejemplo, podemos elegir un específico color para el fondo. Para hacerlo tenemos que pulsar sobre el menú Formato y dentro del menú Formato sobre Fondo. Vemos cómo se nos abre una ventana con relleno de fondo y desde aquí podemos elegir un color. Elegimos cualquier color. Y ahora aquí podemos hacer que se le aplique a todas las diapositivas, que se le aplique solo a la seleccionada o a las seleccionadas, y podemos también cancelar o una vista previa, que aquí tenemos de cómo queda si lo aplicamos. A la hora de elegir color podemos acceder al mismo conjunto de posibilidades que vimos también cuando elegíamos un fondo de color para un texto. Podemos elegir aquí los colores estándar, podemos personalizar un color, o podemos también acceder a efectos de relleno, a texturas, a tramas o incluso, como hicimos antes, a imágenes que podemos convertir en el fondo que se va a aplicar en nuestra diapositiva. Por ejemplo, seleccionamos esta imagen y vemos cómo se aplica la imagen a la diapositiva. Recuerda que vimos antes que también podíamos haberle aplicado un color distinto, por ejemplo a este fondo del texto. En caso de que fuera así, este fondo del texto no desaparecería, sino que se mantendría,
y el fondo del conjunto de la diapositiva no aparecería en esta parte donde aparecería la del color del fondo del texto. Como indicábamos antes, hay que utilizar este fondo de imágenes con precaución y redactar, como vemos aquí en este caso, el texto blanco. Ahora con ese fondo no se lee bien, con lo cual tendríamos que readaptarlo buscando un color que se adaptara al fondo de la imagen. También, como vimos, podemos crear el fondo con texturas, con unos efectos especiales que también en algunos casos pueden obligar a cambiar el color, forma o tamaño de los textos. Para aplicarle una textura al fondo, desde formato, fondo, y aquí pulsamos sobre efectos de relleno y textura, y aquí podemos elegir cualquiera de las texturas, o incluso podríamos buscar otras texturas e incluirlas. Pulsamos sobre cualquiera de las texturas que ya tenemos incluida y podemos hacer ahora primero una vista previa de cómo queda y después aplicarla de nuevo o bien a todas las diapositivas o solo a aquellas que tengamos seleccionadas. Así lo aplicarían todas. O lo podríamos haber aplicado solo a algunas en concreto. Del mismo modo podríamos aplicarle una trama, efectos de rellenos trama, y aquí elegir una de las tramas que queramos que aparezca e incluso también aquí elegir los colores que queremos que aparezcan en primer y segundo plano. Una vez elegida una trama pulsamos aceptar, vista previa, y aquí vemos la trama que aparecería sobre nuestro fondo. Si después de elegir el fondo hace que las letras no sean legibles o no se vean muy claramente, tendríamos que buscar un color, si queremos mantener este fondo, un nuevo color para la letra que permitiera que fueran legibles. También podemos usar un efecto de gradiente como un tipo de fondo para las diapositivas. En efectos de relleno, degradado. Una vez abierta la caja de diálogo de efectos de relleno, podemos para empezar definir si vamos a hacerlo sobre un color. Se está mezclando este color entonces con blanco. Aquí podemos darle una mayor oscuridad o claridad. O mezclar dos colores, en lo cual tenemos que definir cada uno de ellos para crear el efecto de degradado. Otro modo rápido de abrir la ventana de diálogo de fondo es sobre cualquier diapositiva, sobre el fondo pulsando con el botón derecho y eligiendo aquí la opción fondo, con lo cual inmediatamente accedemos a la ventana de diálogo para configurar el fondo. Elegimos por tanto uno o dos colores, elegimos los colores que queremos combinar y elegimos aquí en estilo de sombreado una determinada dirección vertical, diagonal, como vemos cambia su apariencia. Una vez determinado el gradiente con las características pulsamos sobre aceptar y de nuevo estamos en la ventana para decidir si lo aplicamos a una diapositiva, a todas. Aquí podemos hacer una vista previa, ahí vemos el efecto de degradado y después definir a cuál de las diapositivas queremos aplicárselo. Pulsando aquí se le aplica a la que tenemos seleccionada o seleccionadas y aquí se le aplicaría a todas. PowerPoint también nos ofrece un conjunto de gradientes ya predefinidos, efectos que podemos aplicar también desde fondo, efectos de relleno y en degradado, donde en vez de poner uno o dos colores pulsando sobre preestablecer, puede que no se extienda muy bien, pero si pulsamos sobre preestablecidos, que es lo que debería de poner, aquí vemos cómo aparece un conjunto de gradientes ya preestablecidos con un nombre: puesta de sol, anochecer, caída de la noche, amanecer, que como vemos son gradientes que directamente ya podemos aplicar. Océano, musgo, y una vez definido podríamos aquí cambiar también la dirección y podemos aplicar
caoba, arcoiris, oro, y de nuevo podemos hacer una vista previa en la que tenemos el resultado de estos degradados ya preestablecidos con PowerPoint. Si elegimos en degradado un color, como ya indicábamos antes, podemos determinar las luces y sombras en ese color. Aquí podemos ver cómo se modifica según movemos esta línea hacia la zona más clara o más oscura con un solo color seleccionado. Si personalizamos el fondo de nuestra plantilla y conseguimos algo que nos parece especialmente interesante, podemos salvar ese trabajo y reutilizar las mismas características en otras presentaciones. Para hacerlo tenemos que salvar el fondo personalizado como una plantilla de estilo de diapositiva y luego aplicar el estilo a otras presentaciones cuando lo necesitemos. Los estilos personalizados son salvados por defecto al directorio de las plantillas. Para salvarla, pulsamos sobre Archivo, Guardar como, le damos un nombre de plantilla con el que queremos guardarla. Vamos a poner, por ejemplo, mi plantilla, y pulsamos ahora en Guardar como tipo y buscamos en los tipos el de plantilla de diseño. Pulsamos y aquí vemos cómo aparece junto con las otras plantillas que ya tenemos y guardamos mi plantilla.pot, que es la extensión que utiliza para las plantillas de diseño, y pulsamos sobre guardar. Ahora, si queremos aplicar plantilla de estilo de diapositiva a una nueva diapositiva, creamos una nueva y pulsamos sobre estilo de la diapositiva. En este caso vemos como ya aquí nos aparece el estilo, mi plantilla, POT, que inmediatamente aplicamos. Si no apareciera, podríamos pulsar aquí donde pone examinar y se nos abre la ventana con todas, con el directorio donde están todas las plantillas, y desde aquí podríamos aplicarla, ya que puede ser que la primera vez no aparezca cuando no la hayamos usado aún nunca. Si queremos eliminar un estilo de plantilla que hayamos creado, podemos hacerlo de nuevo desde el enlace examinar, y aquí tenemos que buscar ese estilo de plantilla, esta plantilla de diseño que queremos eliminar, y posteriormente o bien pulsando aquí eliminar o bien botón derecho eliminar, nos pregunta si queremos eliminarla, pulsamos que sí y ya nos la elimina automáticamente de nuestras plantillas. Para que se pueda eliminar, obviamente no tiene que estar seleccionada en ninguna de las presentaciones que tengamos en pantalla. Otro modo de modificar la apariencia de las diapositivas es añadiendo texto de cabecera o de pie. Podemos usar el texto de cabecera o de pie para mostrar la misma información en cada diapositiva de la presentación. Información que puede incluir el nombre de la compañía, nuestro nombre, la fecha o cualquier otra información que se repita. Aunque se denomine cabecera y pie dependiendo de la configuración de la presentación, puede que aparezca en distintos sitios, pero eso, como veremos ahora, podemos desde el patrón de la diapositiva determinar el sitio donde queremos que aparezca dentro de la presentación. Más que la localización, lo que marca la diferencia en PowerPoint entre cabecera y pie es lo que podemos incluir. En la cabecera se puede incluir la fecha y la hora, bien una que podamos poner nosotros y que no cambie, o bien hacer que utilice la propia del sistema operativo, con lo cual indicará en cada momento la fecha y hora actuales. En el pie, por el contrario, podemos incluir cualquier tipo de texto que queramos que aparezca en una o en varias diapositivas. Para poder incluir cabecera y pie tenemos que pulsar sobre Ver, Encabezado y pie de página, y aquí tenemos la ventana para incluir encabezado y pie de página. Como vemos, en este momento está marcado fecha y hora y actualizar automáticamente. Aquí podemos elegir el formato en el que queremos que aparezca. Aquí podemos introducir un idioma entre los que tengamos seleccionados, por ejemplo español, gallego, inglés, vasco, catalán, dentro de los de
del país. Aquí podríamos elegir que fuera fijo e introducir un valor fijo que nos aparecería siempre. Aquí podemos hacer que aparezca también el número de diapositiva y que aparezca un pie de página en el que podemos escribir la información que queramos. Y aquí podríamos decidir si queremos que aparezca en la diapositiva de título, en la primera, o no, que aparezca en las otras y no en la de título. Si lo dejamos sin marcar, aparecen todas. Si lo marcamos, aparecerán todas, menos en la diapositiva de título. Aparecerá, aquí podemos determinar si le aplicamos solo a las diapositivas seleccionadas o a todas las diapositivas. Una vez seleccionadas las opciones, pulsamos sobre aplicar a todas, por ejemplo, y vemos cómo nos aparece de momento localizado. En este caso aparece en el pie, pero como indicamos ahora, esto puede situarse en el lugar donde queramos desde el patrón de diseño, como vamos a ver dentro de un momento. Aquí, como vemos, aparece la fecha que se irá actualizando, y aquí el número de diapositiva, que también cambiará con cada una de las diapositivas al haber marcado que aparezca. Si queremos cambiar la localización, tenemos que hacerlo desde ver, patrón, y en este caso patrón de diapositivas, que es lo que queremos cambiar. Vemos como aquí nos aparece en la vista patrón y podemos situar cada uno de los elementos en el lugar concreto donde queremos que aparezca. Si quisiéramos que, por ejemplo, como se denomina cabecera, que aparezca aquí a la derecha, pues ponemos ahí para que aparezca, y con esto, de este modo, ya tenemos, ahí lo vemos, la fecha situada en la parte superior derecha, mientras que la otra información queda en la parte inferior. Lo mismo en todas las diapositivas. Podemos ver que en la ventana de diálogo de encabezado y pie de página aparece también la posibilidad de encabezado y pie de página para notas y documentos para distribuir. Esto recuerda que sería para poner en las notas que también se incluían aquí, y que cuando se imprimiera, por ejemplo, para usar nosotros o para que usara otra gente, que apareciera en las notas pues también la fecha, en la hora o en el encabezado, que pudiéramos poner tanto en el encabezado como en el pie la información que quisiéramos poner. Si pulsamos aplicar a todos, y recuerda que no aparece aquí porque es para esas notas, que sería después el imprimirlo, lo veremos más en detalle, que sería para que podamos utilizar nosotros en la explicación o para dárselo al auditorio para que puedan seguirlo con un guión. Vamos a ver, para terminar con este video tutorial dedicado a la modificación de la apariencia de las diapositivas, viendo más en detalle el uso del patrón de diapositivas, que es el que nos permite controlar la apariencia general del diseño de una diapositiva, incluyendo la localización de los objetos de la diapositiva, las fuentes y más. Cada diseño de diapositiva en PowerPoint está basado en un patrón de diapositiva que controla su apariencia. Incluso las presentaciones basadas en una diapositiva en blanco. Podemos hacer cambios para el diseño de un patrón de diapositiva y personalizarlo para todas las diapositivas de la presentación de una vez. Ajustar el patrón de diapositiva no altera el contenido existente de la diapositiva, solo la apariencia que ésta tiene. Para abrirlo, como vimos hace un momento, tenemos que ir a ver, patrón, patrón de diapositiva. Aquí tenemos los distintos objetos que en este momento están en el escenario. Podemos seleccionar cualquiera de ellos y podemos ahora definir no solo su localización, sino también el tipo de letra, el tamaño, las distintas características, cursiva, en la alineación y cualquier otro elemento que podríamos incluir para textos que aparezca en el patrón. Podemos, por tanto, aplicarle todo lo relacionado con el formateo de textos que vimos ya en el video tutorial número 4 y que puedes aplicarlo aquí a el patrón.
Para determinar la localización en la que va a aparecer cada uno de los objetos por defecto, pues lo seleccionamos y lo localizamos en el sitio donde queramos que aparezca, como víamos antes con el ejemplo del encabezado. Lo podemos hacer con cualquier otro de los elementos, lo que hará que por defecto aparezca en esa localización. Podemos añadir también cualquier otro tipo de objetos desde la barra de herramientas dibujo. Por ejemplo, podemos añadir un diagrama o organigrama. Seleccionamos aquí el tipo que queremos utilizar y aquí lo localizamos ahora en el patrón, en el sitio en concreto en el que posteriormente nos aparecerá. En el próximo video tutorial veremos solo el trabajo con este tipo de diagramas para profundizar. También vemos como cuando entramos en vista patrón aparece una barra de herramientas que nos permite, por ejemplo, guardar este patrón con un nombre nuevo, con lo cual no modificamos el que teníamos antes. Pulsamos sobre él para cambiar nombre y a partir de este momento tenemos un nuevo patrón llamado tutorial en este caso, al que podremos acceder y modificar. Aquí, como vemos, sería para poder eliminarlo o en este caso para poder ver aquí las características o marcadores que podemos utilizar. Una vez que tengamos definido el patrón como queremos que aparezcan las diapositivas, pulsamos para vista normal y aquí vemos cómo aparecen los distintos elementos para poder trabajar sobre ellos. Hasta aquí el video tutorial dedicado a la forma de modificar las diapositivas. En el próximo video tutorial número 7 veremos cómo añadir diagramas, cómo añadir organigramas en las diapositivas.